saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo, muy buenas tardes. Para que haya libertad económica, progreso, es necesario que exista libertad en todos los aspectos. Libertad individual, libertades informativas, libertades económicas y no opresión. Y esto viene a cuento porque afecta mucho y mucho a la economía. Recoge Libre Mercado, el digital Libre Mercado, un dato que demuestra la situación gravísima que tenemos en España en materia de libertades y la deriva aún más peligrosa, que pueden acabar con ellas, sino de enunciado, sí de realidad. España se ha situado antepenúltima en el ranking europeo de libertades políticas, personales y económicas. El índice de libertad humana, que elabora varios institutos, el Instituto Cato de Estados Unidos, el Instituto Fraser de Canadá y que divulga en España el Instituto Juan de Mariana, sobre 86 baremos. Es decir, que estamos camino de, si no una dictadura, de una especie de mezcla de democracia, dictadura dirigida o democracia dirigida, quizá mejor. Y lo estamos viendo también en los capítulos informativos. Vemos cómo se trata de destrozar a comunicadores disonantes. El caso de Iker Jiménez es un caso claro. Una persona libre que hace unos programas estupendos y que se sale de lo que llaman políticamente correcto, buscando siempre la verdad. Otro tanto, aunque es un programa de entretenimiento, le sucede a Pablo Motos. Parece que este señor no es de la cuerda del gobierno o de lo políticamente correcto. Y así podemos seguir cómo se está tratando de crear la opinión única, la opinión dirigida. Se están jugando con las cosas de comer, porque la libertad es como el aire, como la propia vida, como la propia existencia. Y el actual gobierno de España, además de invadir todas las instituciones, colonizar todas las instituciones, pues indirectamente, a través de sus terminales, de sus periodistas amigos, apunta, señala todo aquello que no les gusta, todo aquello que se sale del mensaje. Negacionista, facha, pueden ustedes calificar. Rollos que evidentemente se les están desgastando y que yo creo que va en detrimento de su credibilidad, si les queda alguna. Pero que esto, pues claro, afecta a nuestras inversiones. ¿Quién va a invertir en España con esta panorámica? Pues estos datos yo creo que son importantes y que debemos de poner pie en pared ante toda esta situación y debemos ser conscientes de ello. España está deteriorando a marchas forzadas su democracia. Don Aurelio. Bueno, yo creo que efectivamente esto que acaba usted de decir es algo que se viene detectando hace mucho tiempo. Yo creo que nosotros estábamos viendo esta deriva hace años y lo hemos venido denunciando, el deterioro de la democracia, cuyo elemento, que fue el ingrediente quizás fundamental que veníamos detectando, era esa falta de libertad, pero en todos los órdenes, pero yo creo que fundamentalmente en la opinión y en la orientación que los medios de comunicación están dando a todo esto. Tiene mucho que ver con la debilidad de nuestra democracia, una democracia que iba avanzando. Yo creo que los avances en 40 años, o por lo menos los primeros 35 años, fue muy importante en el sentido de las libertades, pero que hoy hay una deriva de pérdida importante que tiene mucho que ver con la vocación totalitaria de quienes nos gobiernan. O sea, el gran problema que tenemos aquí hoy es que los gobiernos todos pueden tener esa tendencia, pero ya en el caso actual hemos llegado a unos límites insostenibles, donde, como muy bien ha dicho usted, hay un asalto, se ha entrado en todas las instituciones
pero no por una vía normal, sino es un auténtico asalto sin respetar ninguno de los acuerdos que cualquier democracia debe respetar, los acuerdos con la oposición. Una democracia es, y se ha dicho, y lo dicen los que, yo diría, los eruditos, los que han trabajado este terreno, es los gobiernos de la mayoría, pero con el respeto a las minorías. Aquí no existe el menor respeto a las minorías si no están bajo el mandato de esa mayoría que gobierna. Lo estamos viendo. Hoy nos gobiernan, porque claro, es que hacia ese lado hemos ido. Hoy nos gobiernan minorías. Aquí hay una mayoría sociológica en España que ganó las elecciones, pero ¿quiénes nos están gobernando? Pues un partido socialista que perdió, lógicamente, las elecciones en comparación con el Partido Popular, con el Grupo Liberal y con la derecha que representa Vox. Nos están gobernando grupos con los que se dijo que nunca se iba a gobernar, como grupos que hasta hace muy poco tiempo eran, yo diría que los amigos de los terroristas. Esos hoy están en el gobierno. Es una de las razones por las que dejaron las armas, pues porque se le han conseguido aquello que buscaban. Estamos gobernados por los que se autodenominan enemigos del país, que dicen que lo peor para España es lo bueno para ellos, como son los grupos independentistas. Lo estamos viendo, las actitudes insolidarias del PNV en el País Vasco, pero además con la tolerancia de sus ciudadanos, porque yo creo que hoy deberían reconsiderar los ciudadanos vascos esa situación de cómo... Pierde usted la esperanza. De cómo yo diría una región que siempre se la consideró solidaria, que ayudó mucho al resto de España en momentos complicados donde la gente iba, se sentía identificada, y hoy hay un ejercicio de insolidaridad que ellos toleran y del que se sienten orgullosos. Quiero decir que hay una pérdida absoluta de libertad que tiene mucho que ver con el deterioro de la democracia. Tenemos una democracia herida de muerte. Bueno, pues vamos a hablar lo que queda del programa el tema de las consecuencias de las políticas climáticas del cuento chino del cambio climático. Porque claro, el cambio climático existe desde que el mundo es mundo, vamos, el cambio de los elementos. Y claro que la naturaleza mata. Pues ha habido volcanes, maremotos, terremotos, un rayo, tormentas, vientos. Pero bueno, ¿qué manera de descubrir es esto? ¿Esta gente está loca? ¿Está mal de la cabeza? Claro que la naturaleza mata. El hombre no puede dirigir. ¿O es que el hombre es tan poderoso que puede decir, párese la lluvia? Lo del cambio climático. Lo que mata son las políticas climáticas. En forma de desesperación, de miedo, de angustia, de riqueza perdida. Ford planea reducir 4.000 puestos de trabajo en Europa hasta el 2027 solo en Alemania. Sigo apuntando, porque de esto merece un tema. El desarrollo y fabricante de baterías sueco Northvolt se ha declarado en quiebra al quedarse sin efectivo. Esta empresa fabricaba baterías de litio, litio metal y sodio para coches eléctricos y almacenamiento de energía. En esta declaración de quiebra se pretende ahora una moratoria para salir de la actual situación. Podemos seguir, porque luego tengo lo de los impuestos medioambientales. Esto es un reseteo de la sociedad, una pobreza de regiones completas y un intento de imponer una especie de comunismo dirigido. ¿Qué pasa? Que el gran obstáculo es, y algunos dirigentes que están saliendo, y va a ser Donald Trump. Por eso, el señor Sánchez, siguiendo, seguro, posiblemente, las directrices de estos gurús de Soros y compañía, ahora continuamente está con lo del cambio climático y el rollo este. Pero vamos a ver, ustedes que no hacen una obra de infraestructura, si tanto peligroso es el cambio climático, hagan obras de infraestructura. Dejen de mentir. Y luego dicen los científicos, oiga, pero si la mitad de la capacidad científica está en contra, más de la mitad, y solo unos pocos bien untados por las Naciones Unidas. Nadie discute que el clima ha cambiado desde que el mundo es mundo. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues esto es
pobreza, que le digan a estos 4.000 trabajadores qué es lo que mata. Pero que le diga a los de la empresa esta de baterías, que diga a los de los talleres que cierran, que diga a los agricultores que no pueden plantar porque dicen que eso sí que mata en forma de depresión, mata en forma de pérdida de esperanza. Eso sí que es un crimen, eso es un crimen, claro que sí, porque desde que el hombre es hombre se ha ido adaptando al clima en los diferentes momentos de la actualidad. Yo miro la temperatura de Anchorage, en Alaska. Ayer Monterrey estaba a 8 bajo cero, veo que no les afecta. Veo que también les han tenido que lanzar comida en algunas zonas porque están aislados, está siendo un invierno muy duro. ¿Esto es cambio climático? Pues claro que el clima ha ido cambiando a través de los siglos. La Edad Media hubo un periodo de frío en España tremendo, tremendo. Tanto es así que el Ebro, a la altura de Tarragona, casi de la desembocadura, casi se llegó a helar. Lo dicen los libros de historia. Pero qué manera de engañar a la gente. Por eso quieren una sociedad de ignorantes, una sociedad teledirigida, una sociedad en la que se la manipula las palabras, porque nadie está hablando de no proteger el medio ambiente, esto no tiene nada que ver con el cambio climático. Una cosa es proteger el medio ambiente cada vez más y otra cosa es que nosotros podamos decir que llueva o no llueva si consumimos más petróleo o menos petróleo. Bueno, dicho esto, yo digo, el cambio climático es un elemento criminal que se utiliza para objetivos realmente tremendos. Porque claro, estas personas, por ejemplo, de Ford, que van a ir a la calle en Alemania, no les va a llevar desesperanza. Estas personas que pierden su trabajo, o a los fabricantes, a esta empresa sueca, que ya no puede fabricar, porque todo esto del coche eléctrico se ha hecho sin una evolución lógica. No estoy en contra del coche eléctrico, seguirá su evolución, igual dentro de 10 o 12 años es habitual, se ha superado, pero no por un decreto de ley. En fin, yo creo que esto es muy importante, y por eso me ha alargado, don Aurelio, perdone, que los ciudadanos lo sepan la realidad en materia de sufrimiento social que tienen estas normas distópicas, don Aurelio. Bien, a ese número de industrias a que usted aludía, tenemos que sumar una, por ejemplo, que nos afecta muy directamente, que todos conocemos, que es ArcelorMittal. ArcelorMittal tenía unos proyectos en España, es el segundo productor de hierro de Europa. Tenía unos proyectos muy importantes de sustituir los hornos tradicionales por hornos, mediante un proceso de transición, por hornos orientados hacia el consumo del hidrógeno verde, todo esto. Pero claro, esa transición exigía la utilización, para mantener el empleo y para mantener la producción, la utilización de gas mientras esos hornos se van sustituyendo. Eran proyectos muy importantes, uno en Asturias, uno en Gijón y otros 3 o 4 en el resto de Europa. Pues los ha suspendido, porque Europa no permite esa transición, la utilización del gas, por ejemplo, para poder hacer ese proceso, ¿no?, de ir eliminando. Se sabe que el hidrógeno verde pues puede ser el combustible del futuro, pero ahí hacen falta periodos de transición y no hundirse. Pero claro, tenemos aquí la competencia de China con unos excedentes de producción de acero enorme, donde tienen barra libre para la utilización del carbón y lo que haga falta. India, bueno, tremendo. Claro. Y entonces nos encontramos con esta situación donde unos miles de trabajadores van a perder su empleo precisamente por esa utilización que se está haciendo, una utilización mentirosa y falsa del cambio climático, porque lo que usted decía es absolutamente cierto. Nadie niega el cambio climático. Si el cambio climático ha existido siempre y se produce, lo que se utiliza lo que se niega es la utilización, o se está contra esa utilización, contra ese argumento del cambio climático para hacer todas las tropelías que vienen haciendo los grandes capitales, que, como bien dice usted, no hacen ni una sola inversión en mejorarla, sino que es simplemente asustar y
bueno, orientar sus inversiones hacia cosas muy productivas basados en ese miedo de la gente y en ese empobrecimiento de la gente, que yo creo que es uno de las los clases elementos medias principales. El mayor atentado que hay hoy en el mundo, y esa ha sido la gran clave de la victoria de Trump, es el ataque a las clases medias. Claro, es la que está sufriendo. Las clases medias están desapareciendo, don Gervasio. Había una clase media, la clase trabajadora, unos salarios, unos sistemas de vida, una inflación asumible, y todo esto está siendo alterado por unos dirigentes que están en otra onda. Nosotros estamos viendo quiénes son ahora los dirigentes europeos. Estamos viendo, por ejemplo, pues ahora el acceso, por ejemplo, a la vicepresidencia de la Comisión de una persona, de una ministra española, que sabemos cuáles son sus proyectos. Son absolutamente empobrecedores y atentan contra esos elementos fundamentales de la vida, como es contra la agricultura, como es contra una producción que ellos no consideran que son elementos y bienes necesarios para la vida, sino que son una especie, ellos tienen unas teorías, unas ideas, un radicalismo, y no les importa la vida de la gente. Entonces están tomando medidas que son absolutamente empobrecedoras. Yo creo que están en una línea, están viendo el gran fracaso y están en una línea de cambiarlo. Por eso ahora es la gran lucha, y es dentro de las mayorías que hay en el Parlamento Europeo. Yo no la riesgo de que acabe von der Leyen la legislatura del Parlamento Europeo, porque como siga así y el Partido Popular Europeo siga resintiéndose electoralmente, tomarán medidas de abandonar la coalición. Es decir, ese es el miedo de los socialistas, que son capaces ahora de cualquier cosa por entregarse, se entregarían con quien fuera porque perderían todo tipo de fuerza en Europa. Sí. Esa es la realidad, y ese es el gran error del Partido Popular Europeo, concretamente de Ursula von der Leyen, que obedece a otros demás. ¿Y para qué sirve el tema de la matraca del cambio climático? Pues se lo voy a decir. El pago de impuestos medioambientales llega a España a niveles récord. Sirve para recaudar. Los tributos asociados al clima o a la contaminación alcanzaron el pasado año los 22.880 millones de euros. Para esto sirve la matraca, don Aurelio. No, es cierto. Aquí se está dando un gran negocio, por ejemplo, con las compras de CO2 por aquellas empresas que quieren seguir produciendo, pero no pueden porque tienen sus emisiones según la edad. Pero si usted compra esta posibilidad de emitir gases de efecto invernadero, pues páguelo, cosa que no tienen que hacer, por ejemplo, en China. Ahí no hay ningún problema, no hay ningún impuesto por el CO2 ni por las emisiones que contaminan tanto Estados Unidos o India. Efectivamente. Entonces estamos viendo que todo esto sirve pues para eso, para yo diría, esa idea que los políticos tienen de recaudar y controlar las dos cosas. Y controlar sobre todo a las empresas, ¿no? Pero claro, eso no es, yo diría que no es inofensivo, porque estamos viendo cómo Europa pierde potencial, y ahora mismo la crisis que se está dando en Alemania, pues es consecuencia de eso. Es consecuencia de estas medidas, ¿no? Y no sabemos en qué terminar, porque siempre hemos dicho lo mismo. Si Alemania se constipa, aquí tenemos una pulmonía, ¿no? Y fíjese que he leído estos días, sacado, que la central nuclear de Confrentes, esto no lo han dicho la prensa en general, evitó el día de la Dana famosa de la gota fría, un gran apagón. Es decir, como este gobierno siga con la idea de cerrar las nucleares, habrá apagones en España cada sí, cada no. Claro. Y esto lo están diciendo, advirtiendo importantes técnicos. Igual es que les gusta el modelo de Cuba, de 22 horas sin luz, o el modelo Venezuela, donde también hay cortes. Igual es eso. Igual quieren que volvamos a vivir como nuestros originarios de Altamira. Y ellos no, claro, ellos en el Falcon, en grandes mansiones, bien dirigidos, y una clase pobre dirigida, un comunismo renovado, que se ha adorado, tras sus fracasos, se mete en el clima, se mete en lo otro, como utilizaban, por ejemplo,
farisaicamente, porque yo estoy con los movimientos de paz, en los años que había guerra, y ahora no. Ahora la guerra de Ucrania no veo yo los movimientos a favor de la paz. ¿Dónde están los grupos que quieren la paz? Parece que quieren la guerra. El otro día Soros en un tuit casi, bueno, feliz porque tal. Claro, esto se les va a acabar. O la sociedad reacciona o la sociedad queda fulminada. Pero esto es lo que nos estamos jugando. Entonces todo esto, que no es la fachosfera, que es el sentido común. Porque aquí hay dos temas, clima y fachosfera. De eso van a escuchar ustedes en este congreso que tiene el PSOE estos días en Sevilla. Clima y fachosfera. Todo lo que no sea el mensaje que ahora, porque como el socialismo se ha quedado vacío de ideas y de realidad, pues tiene que buscar todos los movimientos que sean un tanto extraños. Pues eso es lo que vamos a hablar. Es decir, la central nuclear de Cofrentes evitó un gran apagón durante la Dana, don Aurelio. No, es cierto. Siempre se ha hablado, aquí se está criminalizando la producción de energía a partir de ciertos elementos, ¿no? Y uno de ellos es la energía nuclear. Pero claro, estamos viendo por otra parte que, por ejemplo, Francia, a quien compramos electricidad, y además que eso nos afectaría en caso de una conflagración, en fin, de un problema nuclear. Aquí seríamos los primeros afectados. Bueno, pues está creando centrales y tal, mientras aquí las estamos eliminando de una manera absolutamente irresponsable. Pero fíjate, es que eso está pasando lo mismo que se están eliminando presas. Dicen, los ríos hay que dejarles que lleven sus cauces. Los terrenos, la agricultura, hay que hacer que el 40% no se cultive para no agotar la tierra. En fin, es totalmente empobrecedora. Y luego esto nos quieren convencer de ello como si eso fuera la Biblia. O sea, discutir eso... y dicen, es que está contra la ciencia, pero vamos a ver, ¿qué ciencia? Vamos a discutirlo. ¿La de quién? ¿La ciencia de quién? La que ellos dicen. Es que es menos científico el que dice una cosa que el que dice lo contrario. En esto sabemos que es como todo, hay la mitad que sí, la mitad que no, pero ¿por qué van a ser menos creíbles? Pero además se basan en falacias, en mentiras, porque decir que se niega el cambio climático, no se niega el cambio climático, se niegan las políticas que vienen justificadas por un cambio climático. Al Gore, según Al Gore, aquel, que vive todavía, es el visionario, que nos dijo, estaríamos ya toda Europa inundada. Si ustedes cogen los periódicos que decía Al Gore, el que va además también en Falco, no sé qué modelo de avión. Venía en unos reactores. Entonces, porque estábamos ya inundados. Cojan los periódicos. Pero es que en el mundo, desde que el mundo ha habido grandes catástrofes. Estos son los profetas, Al Gore, y estos son esos profetas que iniciaron el proceso. La ciudad de Alejandría, que desapareció por completo. Claro. Ha habido ciudades en el Mediterráneo que han desaparecido por completo. Claro que hay cambios, pero ahora afortunadamente tenemos medios para convivir con el clima. Tenemos formas para convivir con el clima. Y si los políticos no fueran tan incompetentes, muchas catástrofes originadas por el cambio climático se podían evitar. Lo que pasa es que están en las nubes. En los últimos 4 siglos o 5 venía una estadística, no sé si ha habido sobre la zona de Valencia 30 y tantas gotas frías, con tremendas. Bueno, pues esa es la realidad. Y no la mentira permanente, manipulando las palabras. Y dice, oiga, usted es negacionista, pero ¿negacionista de qué? Vamos a ver. ¿De qué somos Es que es esto, es la mentira en la que se basan todas estas cuestiones. Usted además recibe información, como yo también y otros, y la mayoría de la gente tiene acceso a ella perfectamente. Hay científicos perfectamente acreditados, de renombre, estudiosos de verdad, que dicen... Y libros los que quiera buenos, hechos por... Claro, y son así, pero a estos se les descalifica con lo del negacionismo. Bueno, a este paso se les va a prohibir hablar. Sí. Entonces, mira, ha citado usted a Al Gore. Al Gore que perdió las elecciones en Estados Unidos y dice, bueno, pues voy a buscar la manera de hacerme millonario. Ha hecho ya el ridículo, ya bien. Entonces hizo aquella película, vino por ahí en el Falco, recorrió el mundo con aquello, además con su influencia. Y nada se cumplió. De Estados Unidos, no se cumplió nada, pero hizo grandes negocios, porque aquella película, yo recuerdo que los vídeos aquellos, aquí la señora Narbona, que era entonces, estaba en medio ambiente, compró miles de vídeos de Al Gore, a 10 euros o a una cantidad cuando 10 veces menos estaban de venta en el Corte Inglés. Quiero decir
que el cambio climático es un elemento que lo están utilizando para hacer grandes negocios los grandes capitales. Y luego ya quería decir... 30 segundos. Bueno, nada, muy rápido. Es lo que usted decía de esta idea totalitaria que está imponiendo en el mundo. ¿Por qué hay esa atracción por los poderosos o los que gobiernan hacia el comunismo, hacia la idea socialista? Pues porque saben que las consecuencias de ese comunismo a ellos no les van a afectar nunca. Afectarán al pueblo, vivirá en la miseria, vivirá sin luz y sin elementos, casi sin comida, pero a ellos nunca les va a afectar eso. Pues ni un paso atrás. Antes de acabar quisiera mandar un mensaje a Iker Jiménez. Felicitarle, ni un paso atrás, Iker. No tengo el gusto de conocerte, pero desde esta pequeña pantalla humilde, sencilla, ánimo, sigue con la verdad. Aunque te equivoques, que te equivocarás, como nos equivocamos todos, ¿cómo no? ¿Cómo no nos vamos a equivocar? Claro que nos equivocamos y a veces decimos cosas que no están bien. Reconocer eso es la verdad, pero sé que buscas la verdad. Das informaciones que la mayoría tapan. Haces pensar a la gente, a esta sociedad que no piensa. Por lo tanto, Iker, adelante con los caballos, que somos seguro más los que queremos la libertad. A ustedes que tengan una feliz semana. Paz y bien.